Sí, la fuga de presos es un asunto meramente anecdótico y personalista. ¿O cuántas veces antes no se habían fugado presos de las cárceles? ¿Cuántas veces antes no se ha sustituido a X o Y director de presidios? El hecho de que predomine en la opinión pública, en los medios y en la agenda legislativa es propio de la politiquería, no de la política. La política verdadera tiene que ver con sistemas de gobierno y economía, con políticas públicas e instituciones económicas. Supone el uso de ciencias duras como la filosofía, la historia, la economía, el derecho, la teología y la sociología. Por esa razón, los políticos liberales clásicos o fusionistas sostenemos que la política doméstica dejó de ser política. Ya es puramente politiquería, por anecdótica, superficial, personalista y violenta. La política ahora se encuentra únicamente en el plano internacional y no en cualquier plano internacional. Salvo pocas excepciones, escuchar a cualquier gobernante en Occidente es patético. No hay profundidad teórica, enfoque histórico ni defensa de principios. Pero en Oriente es diferente. Recientemente se celebró en Sochi, Rusia, la reunión anual del Club de Discusión Valdai. El presidente Vladimir Putin desarrolló un discurso de gran nivel, exponiendo sobre la situación geopolítica mundial, el papel de Occidente, el conflicto en Ucrania, las implicaciones históricas del pasado y el futuro del orden internacional, basado en la multipolaridad y un mundo policéntrico. Este tipo de discursos o verdadera política están ausentes en Occidente y Guatemala no escapa. Lo que hay es politiquería en extremo y ello nos aleja de ver las soluciones reales y encauzar nuestros esfuerzos hacia ella. Saludos amigos liberales de toda América Latina y el mundo, sean bienvenidos una vez más a este espacio de infoeducación política que desde las plataformas del Foro Liberal de América Latina y del Partido Fusionista en Guatemala lanzamos la verdadera derecha de todo este continente que somos nosotros, los liberales clásicos del Partido Fusionista, para dar a conocer las propuestas reales y definitivas que nuestros países necesitan para poder salir ya de las eternas crisis que enfrentamos. Cansados ya de la miseria, de la pobreza, de la violencia, de la politiquería, como bien escuchábamos en la introducción, cansados de verdad estar saltando de presidente en presidente cada año y que ninguno solucione las problemáticas de nuestros países. Bueno, llegaste al canal correcto, llegaste al video correcto, porque en este espacio te vamos a decir qué es lo que necesitan nuestros países para de verdad convertirse en países prósperos y eventualmente en potencias mundiales. Sean bienvenidos, como siempre es un gusto que me acompañe el presidente del Foro Liberal de América Latina, Jorge Chapas. Bienvenido Jorge, qué gusto saludarlo. Gracias Gabriel, el gusto es mío y aún más contento de poder encontrarnos con nuestros espectadores de América Latina, del mundo, como bien dijiste, quizás del mundo hispano más precisamente, y con los guatemaltecos que siguen nuestros canales. Desde ya invitadísimos a que permanezcan con nosotros hasta el final de este video, que nos ayudes dándole like, comentando, compartiéndolo en las redes sociales y desde luego activando desde ya con las plataformas institucionales del Foro Liberal de América Latina y del Partido Fusionista en Guatemala. Jorge, a ver, ¿por qué arrancamos? Hoy en América Latina de verdad hay bastante de qué hablar, ¿no? Un menú bastante amplio, ¿no? Pero bueno, de pronto a mí me gustaría empezar, o que empecemos más bien con el Premio Nobel. Premio Nobel a la paz, Premio Nobel a la guerra, Premio Nobel a la intervención. María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025. No sé qué hubiera estado peor si se lo hubieran dado a Donald Trump, pero bueno, esto ha capturado la atención de las derechas, pero también de las izquierdas. ¿Por qué será? Bueno, realmente es un tema que
que nosotros analizamos y hemos venido analizando a raíz de varias coyunturas, ¿no? El tema de la elección en Venezuela, de los procesos electorales recientes en Venezuela, dio lugar, dicho sea de paso, Jorge, a uno de los primeros fusionistas propone en aquel entonces de carácter internacional. Uno de los primeros directos fue analizar la coyuntura venezolana. En aquel entonces nosotros zanjamos nuestra postura y marcamos distancia de María Corina, cosa que hoy no hacen las derechas malas, quienes creen que este es un gran ejemplo de perseverancia, de lucha, el régimen ya va a caer, cuando en realidad, bueno, María Corina es una figura que ha capturado la atención como oposición de Nicolás Maduro, pero que no representa genuinamente oposición al socialismo predominante en nuestros países. Bueno, creo que has dicho la esencia, ¿no? Has dicho digamos, has hecho un planteamiento bastante claro. María Corina Machado, desde la perspectiva de los liberales clásicos del Foro Liberal de América Latina, no es un referente de buena derecha. Algunos colegas venezolanos nos dicen claramente que es de centro izquierda, María Corina. Y sin embargo le han dado el Premio Nobel de la Paz. Nos da un poco de risa, ¿no? El hecho de que en la base, este canal de sesgo de izquierda claramente, el canal de Pablo Iglesias, haya titulado uno de sus videos Premio a la Guerra, ¿no? Sí. Y nos parece que es pertinente el premio, el título de ese video, porque María Corina Machado durante décadas más bien ha inculcado odio, ha generado odio hacia el oficialismo, digamos, y hacia el régimen de Nicolás Maduro. Y ese odio, pues bueno, lo ha dicho claramente, ¿no? O sea, con criminales no se negocia, son palabras de ella. Lo que está haciendo es criminalizando al rival político. Sí. Y nosotros sostenemos y reiteramos que la política profesional no supone la criminalización del rival político, porque destruyes toda posibilidad de una convivencia, o más bien de una coexistencia pacífica en el orden político. Los liberales clásicos aceptamos la existencia o la coexistencia de diversas expresiones políticas, tanto de izquierdas como de derecha. Y no podemos andar por ahí pues criminalizando al rival político, porque pues eso genera pues esto que hemos llamado bipolarización extrema, ¿no? O sea, el posicionamiento de la sociedad en posiciones cada vez más extremas. Y eso lleva inevitablemente al odio y a la violencia. Y si de algo estamos ya hartos los latinoamericanos, es de la violencia. Entonces, bien, creo que el tema del Premio Nobel de la Paz es una cuestión de lobby, ¿sí? Es una cuestión de lobby, de cabildeo político. Y bueno, la verdad es de que el presidente Donald Trump ofreció hacer la paz en días entre Ucrania y Rusia, no lo logró, no lo ha logrado. De hecho, si me permites pasar muy rápido por allí, algunos de los expertos que invita Glenn Diesen, este analista que tiene un canal que se llama Glenn Diesen en español y que nosotros referimos mucho, pues algunos de estos analistas y expertos en geopolítica y política internacional, pues hablan ya del fake peace, ¿no? O sea, del plan de paz fantasioso, y que este plan de paz propuesto por el presidente Donald Trump entre Israel y Palestina, pues es un plan fake. Bueno, no ha logrado la paz ni en Medio Oriente ni en el frente Ucrania-Rusia, ¿no? No ha logrado la paz, y bueno, como no la logró, pues bueno, tenían que dársela a alguien y se la dieron a María Corina Machado. Pero a mí me hace gracia, no sé qué te parece, que tanto el presidente Bernardo Arévalo de Guatemala como el presidente Javier Milei le han felicitado, ¿no? ¿Qué signo, digamos, qué podríamos interpretar de esas dos felicitaciones, aparentemente de dos presidentes en posiciones extremas ideológicamente?
Creo que lo decía en uno de sus tweets, no, dime con quién andas y te diré quién eres. Básicamente, bueno, por parte del presidente Milei, una ignorancia total al considerar como aliada a una socialista como María Corina Machado dentro de la región. Y bueno, creo que el presidente Arévalo, en todo caso, coherente con su discurso prodemocrático, saludando a una colega que bien podría llegar a ser una aliada perfecta para el socialista de este país, en Venezuela prácticamente, ¿no? María Corina Machado se ha distinguido, Jorge, por pedir intervención, por reconocer y, digamos, felicitar hasta cierto punto el sancionismo de Estados Unidos para con Venezuela. Dígame usted qué tiene de liberal eso, que tiene de derecha aplaudir el sancionismo de una potencia, en este caso como lo es el Imperio Norteamericano, con un país como Venezuela. Y bueno, impresionante porque creo yo que se captura la lógica de que si uno no aplaude lo que sea que venga de María Corina es porque está a favor de Nicolás Maduro, ¿no? Y se nos encasilla muchas veces y se nos dice, bueno, pero ustedes entonces, ¿qué? ¿Están dispuestos a negociar con el criminal? Yo he escuchado gente, digamos, dentro de los grupos de derechas malas, la facción de libertarios particularmente, rechazan la lógica de que se pueda llegar a una especie de consenso civilizado para la salida de Nicolás Maduro. Lo quisieran ver muerto al tipo. Sí. Han criminalizado a Nicolás Maduro y por ende, bueno, felicitan los discursos de odio que ha pronunciado María Corina en el pasado, criminalizando a Nicolás Maduro. Nosotros como políticos profesionales reconocemos que en muchos casos, particularmente cuando uno estudia transitología, previo a una transición necesita haber una liberación. Y muy posiblemente una lección que aprendemos nosotros en el caso del panorama que hoy vemos en Venezuela es que previo a la transición se necesita una liberación del régimen y para eso pues tienes que negociar las condiciones de salida del régimen, pero eso no lo logra uno generando este discurso de en cuanto salgas Maduro te vamos a matar o te vamos a encarcelar, ¿no? Que es básicamente a lo que se ha ceñido María Corina y lo señalan los muchachos de la base, ¿no? A propósito, bueno, la base en ese video, nosotros invitamos a ir a verlo si tienes los conocimientos y si eres un liberal clásico formado. De lo contrario, mucha precaución porque te pueden engatusar, engañar ahí, ¿no? Pero bueno, los libertarios he estado sondeando redes sociales, tildan a Ina Finogenova como una estúpida diciendo que cómo se le ocurre lanzar estos videos, donde la verdad es que, como dirían los jóvenes de ahora, tira factos. O sea, la insultan, pero no dicen que se equivoca en lo que dice, porque los muchachos de la base lanzan mucha información, muchos datos. Claro, ellos en la propuesta que generan están en lo incorrecto, ¿no? Para ellos, el Premio Nobel de la Paz se lo hubieran dado a cualquier socialista que victimiza y que a través del discurso vende una narrativa errónea. Nosotros en Guatemala sabemos de eso, tenemos una referente Premio Nobel de la Paz. Si el Premio Nobel realmente significara algo, ¿no? Yo digo, ¿por qué no voltean a ver a los diplomáticos chinos que han solucionado crisis de conflicto entre China y la India, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no dárselo a alguien, algún referente político de un país o de los países del sudeste asiático que han enarbolado la lógica de donde pasa el comercio no pasan las balas y han pacificado esa región del mundo, ¿no? Que bueno, se lo dan a quien fogonea el estallido o el conflicto de la militarización del Caribe, como en el caso de María Corina, ¿no? Así es, Gabriel, has lanzado, bueno, algunos temas dignos de repasar un poco más despacio, ¿no? Mira, al final le han dado el Premio Nobel de la Paz a alguien que ha fogoneado el odio e incluso ha fogoneado una guerra de Estados Unidos contra su propio país. Sí. Creo que esa es una conclusión que es posible sacar después de tu intervención. Eso lo que hace es desprestigiar cada vez más este tipo de premios, ¿no? Sí. Que bueno, para los medios son muy importantes, pero que la gente pensante debemos de estar muy alerta, no caer en estas trampas y entender bien lo que pasa en la región, en América Latina y bueno, pues entender que son nuevamente expresiones de la decadencia de Occidente y la decadencia de Occidente es nuestro marco interpretativo, ¿sí? Es nuestro marco analítico. Y cuando tú entiendes la decadencia de Occidente y ves, digamos, la pintura completa, ¿ya? No solo la foto, sino la pintura completa, entonces, bueno, empiezas a comprender
muchos de los fenómenos, ¿no? Quiero hacer alusión al sancionismo que has citado en tu discurso, Gabriel, porque al sancionismo aludió muchas veces el presidente Vladimir Putin en su exposición en la reunión anual del Club Valdai. Bueno, él aludió a las sanciones como algo como le han dado el nombre vergonzoso de sanciones, dice, ¿no? O sea, ya para él la palabra sanción es un término vergonzoso. Debería darnos vergüenza, digamos, desde Occidente, imponer limitaciones, restricciones, más de 40, cita él en su exposición, más de 40 sanciones le ha llovido a Rusia. ¿Y qué ha pasado? No ha funcionado. Rusia sigue creciendo de forma interesante, creo que por encima del 4 o 5% anual, y bueno, se han ido empresas europeas de Rusia, pero han llegado empresas de China, por ejemplo, y mantienen la economía rusa en un nivel bastante respetable. Entonces, el sancionismo nunca ha funcionado, ¿no? En los años 30 contra Etiopía, contra Eritrea, contra la España de Franco, contra la Italia de Mussolini, se han intentado sanciones y nunca han funcionado. Entonces, queremos dejar en claro que el sancionismo es propio de una política internacional de un contexto unipolar, ¿no? Unipolar, donde hay un solo hegemón, que hasta hace algunos años era Estados Unidos, y hoy por hoy pues vivimos en un mundo multipolar, policéntrico, como titula Vladimir Putin en su conferencia, y debemos de aceptar la realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, hay que entender que estos premios realmente distorsionan la realidad y nos llevan a no entender bien los problemas que tenemos en América Latina y cómo salir de ellos, que es precisamente la salida negociada, ¿no? Y creo que tú lo dijiste ahí entre líneas, salida negociada, que es lo que hizo el sindicato Solidaridad con Lech Wałęsa a la cabeza en Polonia, ¿no? A finales de los años 80, principios de los 90, el sindicato aportó a lo que posteriormente fue el partido político, pero los polacos se sentaron en una mesa, por cierto, era una mesa redonda, muy grande, por cierto, es hasta motivo a veces de gracia esto, que era una mesa donde había más o menos 50 personas, pero la salida fue negociada, sin criminalizar al rival político, e incluso haciéndole algunas concesiones para que pueda salir del poder. Pero lamentablemente estamos muy lejos de una solución como esa para Venezuela, porque estos premios lo que hacen es, pues, lamentablemente distorsionar, ensombrecer la verdadera y única solución, que es la salida negociada y un partido político de verdadera derecha que apueste por la transición al capitalismo liberal y democrático. Estimados amigos de Venezuela, ustedes que seguramente nos están escuchando y que tienen los ánimos de ver libre a su país del régimen totalitario de Nicolás Maduro, bueno, apuesten por la construcción empiecen con una célula, luego vean más allá y activen en favor de la construcción de un partido político que logre encauzar un proyecto como este. Si quieren sacar al tirano, tienen que hacer política, y política profesional. Jorge, si habláramos de premios, hay un premio que no se ha dado, pero a ver, premiémoslo nosotros acá, el premio al país con más presidentes en el siglo XXI. Perú es otro de los temas que traemos para discutir el día de hoy, porque capturó también la atención de muchos en la región. Se dio en las mismas fechas la destitución de la presidente Dina Boluarte y la asunción del presidente interino, digamos, José Geri. ¿Qué pasa con Perú? 8 presidentes en 9 años. Eso es un récord histórico. Récord histórico, ¿no? Bien, José Geri, o Geri, no sé si se pronuncia correctamente. Pues bien, pues mira, suscribir en este caso el comunicado que publicaran nuestros colegas de 5 Reformas Perú
haciendo entender que básicamente el cambio de presidente no significa mayor cosa, ¿verdad? Lo que es necesario tanto en Perú como en Guatemala y en el resto de países de América Latina es el cambio de sistema, ¿no? Sí. Y pues bien, recordar por ahí un poco el título de un ensayo, un artículo del profesor Alberto Mansuetti que se titula Presidentes desechables, ¿no? Sí. Bueno, son como fusibles que sacas, ¿no? E intercambias, pero la verdad es que poco y nada va a cambiar. Aunque, claro, cada uno de estos personajes le imprime su propio estilo, ¿no? Al periodo que supone gobernar. Entiendo que habrán elecciones en marzo o abril próximo. Sí. Y teóricamente pues tendrá este personaje que convocar a las elecciones, pero bien, de pronto y hace lo que ha hecho Daniel Noboa, ¿no? Daniel Noboa en Ecuador llega de la misma manera, irrumpe de esa manera y pues hace campaña política y se reelige prácticamente y pues bien, ya veremos, pero desde luego que nada va a cambiar en Perú con este personaje al frente, mientras no hayan privatizaciones masivas, desregulación a fondo y apertura total al libre mercado, ¿no? Entonces, pues básicamente eso, ¿no? Pero amigos peruanos, no se ilusionen, no fantaseen con que las cosas van a cambiar. Es más, de pronto, y estamos seguros que las cosas van a empeorar, porque digamos, además de todo este embrollo, que creo que es necesario analizar, ¿no? ¿Por qué sale Dina Boluarte? Dina Boluarte sale por un escándalo de corrupción que entiendo yo gira en torno al tema de unos relojes. Del uso de relojes Rolex. Bueno, mira, la histeria anticorrupción, al comentar este tema con el profesor Mansuetti en los diversos grupos de WhatsApp, a propósito, si estás interesado en pertenecer a estos grupos de WhatsApp, puedes escribirnos, dejarnos un comentario y comunicarte con nosotros directamente para integrarte a estos grupos donde el profesor Alberto Mansuetti ofrece análisis, lección sobre estos fenómenos políticos. Pero el profe nos recordaba que en el año 1500 exactamente, la primera víctima de la histeria anticorrupción fue el mismísimo Cristóbal Colón. El almirante Cristóbal Colón, muy a propósito del 12 de octubre, Día de la Hispanidad, ¿no? Que recién acabamos de vivir. Pero bueno, él nos hacía recordar o nos enseñaba este hito en la historia en el que Francisco de Bobadilla capturara al almirante Colón, lo esposara, lo engrilletara y se lo llevara a España de vuelta. Al conocer los supuestos hechos de corrupción, porque no solo fue a Cristóbal Colón, fue a sus hermanos y a toda la parentela ahí. Aparentemente había algo de nepotismo, ¿no? Desde ya, bueno, en esa aventura que era la de descubrir pues estas tierras. Y resulta que los reyes católicos terminaron ofreciéndole una disculpa luego de la ofensa que habían cometido sacándole engrilletado de estas tierras a Cristóbal Colón. Y no sabemos con exactitud si hubo sentencia o no, cuál fue digamos, el final de aquel caso de corrupción, pero lo que sí sabemos es de que los reyes terminaron ofreciendo una disculpa y bueno, ¿cómo es que me traen acá al almirante Colón que ha descubierto un continente entero? Pues bueno, ¿cómo es que me lo traen esposado y con grillete, ¿no? Así que 500 años o 525 años después, seguimos viendo estos escándalos de corrupción y los seguiremos viendo. O sea, los seguiremos viendo porque esto de la corrupción es connatural al estatismo y el estatismo es el sistema político predominante en América Latina, en nuestra América hispana. Así que no te sorprenda que sigan habiendo casos de corrupción que giren en torno a relojes Rolex o el tipo de aviones en los cuales viajan los gobernantes o los viajes mismos que se dan, o sea, y que se van 4 o 5 días con una comitiva y bueno, buenos hoteles, buenas comidas. Bueno, la gente pues se enerva con este tipo de fenómenos
pero son propios del estatismo, son propios del caudillismo que hoy vivimos en la región y de esa decadencia de las democracias representativas y republicanas, ¿no? Así que, bueno, no sé si quieres acotar algo en este sentido. Bueno, adherir un saludo a nuestros amigos peruanos y bueno, pedirles, estimados seguidores desde Perú, que activen políticamente en favor de cambiar el sistema, no de cambiar presidentes, porque eso no soluciona nada, absolutamente nada. Los referentes de la base LATAM sacan un video reciente donde dicen que técnicamente por cuestiones jurídicas el presidente, o digamos el último presidente electo democráticamente, tendría que ser Pedro Castillo, quien no ha recibido mayor sentencia tampoco, sigue encarcelado. La pregunta es si Dina Boluarte va a parar encarcelada y bueno, se sigue fogoneando desde Perú el tema de la histeria, ¿no? Y la histeria contra las personas, no contra las ideas que representan, que son las del socialismo y el estatismo crónico que tenemos en nuestros países. ¿De qué te sirve a ti, estimado peruano, por cierto, peruano que seguramente asistió allá a las primeras manifestaciones en contra del presidente José Geri? Bueno, ¿de qué te sirve si no cambias tu mentalidad estatista? Si no apuestas por apostar al proyecto 5 reformas en el Perú y encauzar un proyecto de país que en última consecuencia va a lograr un país mejor, un país con mejores condiciones económicas. Y bueno, tampoco es para que volteen a ver aquellos años de Fujimori y digan Fujimori fue lo mejor que tuvimos en el Perú, ¿no? Que he visto por ahí también esas narrativas. Tenemos que cambiar el sistema de gobierno en todos nuestros países porque a pesar de que no hemos llegado a ese nivel de tener un presidente casi que al año, sí, la gran mayoría padecemos presidencialitis y padecemos muchísimos de los fenómenos que hoy sufre Perú. Qué bien que has situado el tema del presidencialismo, ¿no? El presidencialismo que bien, pues es un sistema de gobierno, es un sistema de gobierno, pero que en nuestras democracias frágiles, débiles y yo diría en buena medida antiliberales o iliberales, pues básicamente hay un sistema donde teóricamente hay separación de poderes y el presidente es uno de los 3 poderes. Por tanto, debe cogobernarse entre el sistema presidencial, el sistema parlamentario, generalmente representado en los parlamentos y el Congreso, y el orden judicial, ¿no? Lamentablemente, una vasta mayoría de latinoamericanos, Gabriel, no logra entender que los presidentes, pues al final se deben plegar, digamos, o deben acatar el ordenamiento jurídico. Uh-huh. Y en cuanto asumen el poder, pues básicamente deben pues someterse a ese ordenamiento jurídico que se prescribe primero y principalmente en las constituciones políticas de nuestras naciones. Y a partir de ella, en las leyes ordinarias, que se cuentan por miles, y pues básicamente los presidentes deben gobernar con esas leyes, ¿no? Acá la gente cree que haciendo cambio de presidente van a cambiar las cosas. No, lo que gobierna verdaderamente el país es el ordenamiento jurídico, son las leyes, porque lo que hacen los gobernantes es, pues básicamente, mantener la aplicación de estas leyes y, bueno, obviamente de crear nuevas leyes que engrosan las funciones, los poderes y los recursos de los gobiernos. Entonces, es necesario entender, estimados espectadores, amigos, que los presidentes realmente no gobiernan. Lo que gobiernan nuestros países son las leyes. Por eso nosotros hacemos énfasis en la necesidad de derogar las leyes malas, esas leyes que son, para empezar, injustas e inmorales, son leyes especiales, son leyes mal escritas, son muchas leyes. Y bueno, ayer justamente con unos amigos, colegas, hablábamos de la correlación que hay entre cantidad de leyes y la calidad de la ley. Claro. Por lo general, las leyes buenas son pocas, no necesitas muchas leyes, ¿no? Y entender que a más leyes, pues el costo de aplicar esta legislación recae sobre los contribuyentes, sobre los ciudadanos, y cae
ese costo es, digamos, pesa más sobre los hombros de aquellos que tienen menores ingresos per cápita. O sea, el daño de las leyes malas es atroz y debemos entender que cambiando presidentes realmente no hay un cambio sustancial y significativo, pero derogando las leyes malas sí que puede haber un cambio sustancial e importante para los ciudadanos. Los diputados del Parlamento en el Perú abusan del impeachment para sacar a presidentes. A ver cuándo de verdad hay en el Perú una bancada liberal clásica que apueste por derogar las leyes malas y sacar del ordenamiento jurídico esas decenas, cientos o incluso miles de leyes malas que han dado como resultado un país como Perú, que maravillosamente es precioso, pero que económicamente quebrado, como la gran mayoría de nuestros países, Jorge. Así es, Gabriel, y bueno, el horizonte para la región no es muy halagador. Este domingo, no recuerdo qué fecha es este domingo. El próximo, seguramente este video va a salir el sábado previo a ese domingo que viene. Este domingo habrán elecciones en Bolivia, ¿no? El balotaje o la segunda vuelta en la cual pues va a someterse a votación el próximo presidente boliviano. Rodrigo Paz es el referente de izquierdas, sí, y el Tuto Quiroga, que ya fue presidente anteriormente, un referente de la derecha mala desde la perspectiva liberal clásica fusionista del Foro Liberal de América Latina. Así que no vislumbro, digamos, un halagador futuro para Bolivia. Gabriel, no sé cómo lo ves. Nosotros tenemos contacto con algunos colegas de Bolivia, particularmente nos han confirmado pues, que el escenario es desolador, ¿no? Y nosotros desde fuera lo percibimos. En cuanto tú tienes como opciones para elegir, ¿no?, a un eventual candidato de izquierdas que va, en el mejor de los casos, a mantener el sistema tal y como está. Y no es que Bolivia esté en las mejores condiciones, pero que va a tratar de mantener las condiciones de país medianamente estables, cosa que le favorece a las izquierdas, y a un presidente de derechas malas, o a un presidenciable de derechas malas como Tuto Quiroga, que ya hizo política y que no corrigió el rumbo de su país en su momento, pues bien, ¿qué puedes esperar? Absolutamente nada, que el sistema siga igual o peor, empeorándose o deteriorándose en la medida en la que las derechas malas sigan fogoneando esa histeria contra las izquierdas y las izquierdas sigan compenetrando su proyecto socialista en Bolivia, un país con vastos recursos económicos de origen natural, grandes reservas de litio que no pueden explotar los bolivianos, unos paisajes preciosos, tienen el famoso desierto de sal, creo yo, un sitio turístico impresionante, que insisto, se ve opacado por las revueltas, las protestas, por el alto costo de la vida, por el tema del acceso a los dólares, la manipulación del tipo de cambio y demás factores que el estatismo provoca, ¿no? Y nada bueno viene ni con Rodrigo Paz ni con el Tuto Quiroga. Ya hemos sacado un video donde profundizamos aún más en ambas expresiones políticas, está en nuestro canal, dicho sea de paso, puedes ir a buscarlo, fue para la primera vuelta electoral y para esta segunda vuelta, el resultado será intrascendente si lo que esperan los bolivianos es un mejor país. Necesitan también apostar por la construcción de un verdadero partido político sólido en sus principios liberales clásicos, compenetrado con un proyecto como el de la Gran Devolución, que impulse un programa como el de las 5 reformas, ponerle límites al gobierno, desregular y privatizar y abrir los mercados a la competencia y privatizar las esferas que no le son propias ni naturales al gobierno, la educación, la atención médica, las jubilaciones y pensiones. Eso necesita Bolivia. Hoy ninguna de esas dos expresiones que se va a lanzar al balotaje representa eso. Lo más probable, Jorge, es que gane Rodrigo Paz por el amplio apoyo que le han dado las izquierdas y que frague un camino para el retorno de Evo Morales en un futuro. Claro, el masismo. Pues bien, ese es un futuro nada halagador, lamentablemente, para nuestros países, estimados fusionistas, liberclásicos que atienden estos videos. Y no obstante, nosotros estamos semanalmente al frente de estas cámaras, de este modesto set, tratando de enseñar el camino, de inspirar la acción política inteligente y de persuadir, de comprometer, ¿no? Y pues ese es el trabajo que nosotros hacemos. La invitación está allí
tratar de vincularte a los líderes, a los movimientos nacionales que impulsan el programa de transición al capitalismo liberal, que es el programa de las 5 reformas que ya por ahí Gabriel mencionaba, y bueno, sumarte a un intenso proceso de formación. Creo que eso es relevante dada las condiciones tan adversas que enfrentamos los liberales clásicos y fusionistas en América Latina. Las condiciones están cada vez más complicadas de poner en marcha un proyecto de transición al capitalismo. Lo decimos con toda franqueza, con toda claridad, y sin embargo creemos que pues hay que mantener la llama de la esperanza. Hay que ser crudamente realistas y no vivir en fantasías y no desesperar. Esos son los 3 consejos que el profesor Alberto Mansuetti nos daba hace ya varios meses, quizás hace algunos años, en alguna de sus sesiones de formación. Así que la invitación es entre otras cosas, a formarte y claro, si en tu país hay algún movimiento, algún liderazgo 5 reformista, pues sumarte y no llegar con él y decirle, mira, hay que tal cosa, hay que tal otra. No. Hay que llegar con esta persona, con este movimiento y decir, voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal otra. ¿En qué les ayudo, estimados amigos? ¿En qué les ayudo para promover las 5 reformas en El Salvador, en Costa Rica, en Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina? Bueno, tenemos presencia en buena parte de los países de América Latina, pero pues lamentablemente en unas condiciones muy, pero muy adversas en materia de recursos políticos. Nos falta gente, nos falta financiamiento, nos faltan alianzas estratégicas o aliados estratégicos, nos falta posicionamiento mediático. Y por eso mismo, pues bien, tu like nos ayuda muchísimo, pero no estamos acá por los likes. De verdad, no estamos acá por las vistas que pueda generar este video. Estamos acá porque somos fieles a una doctrina política y a un programa político que luego de tantas décadas de venir estudiando, especialmente el profesor Alberto Mansuetti, pues estamos firmemente convencidos de que es la única salida. No hay otra, somos los únicos, no hay más. Y lo único que estamos haciendo es tratando de hacer llegar este mensaje pues a eso que teológicamente se conoce como el remanente, ¿no? Gente que atiende, que tiene esa fortaleza del intelecto y esa fortaleza de la voluntad para abrazar estos principios y tratar de ponerlos en marcha. Así que, pues bien, Gabriel, la invitación está allí. Puedes hacerte de la edición digital del último libro del profesor Mansuetti, Las derechas malas porque las izquierdas mandan. Puedes visitar nuestro sitio web www.foroliberaldeamericalatina.org, hacerte miembro del foro, hacer una donación económica, eso nos serviría mucho también, y sumarte a los proyectos, movimientos o liderazgos nacionales, ¿no? Básicamente esa es la invitación. Jorge, ese mensaje está claro para el remanente y ahora un mensaje para quienes aún están indecisos. Recuerden, si voltean a ver a la izquierda, el destino es Cuba. Si se quedan con la derecha mala como María Corina Machado del Tuto Quiroga, el destino es Haití. Con nosotros, el destino es el capitalismo liberal y la prosperidad para nuestros países. Mientras tanto, la gente se decide, Jorge, seguimos avanzando, sin prisa pero sin pausas, con Dios y con la verdad por delante.